Maravilloso. Ahí está. Muy buenos días a todos quienes están viéndonos en este seminario web organizado en conjunto entre el Colegio de Contadores y la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde vamos a revisar la reforma tributaria. Tenemos el agrado de tener a Cristina Enache de Tax Foundation, que nos va a contar un poco sobre herramientas para hacer un análisis de una reforma fiscal. Y también vamos a tener los comentarios y opiniones y apreciaciones sobre aspectos específicos en el área legal, del mercado de capitales y área macro, impactos macro de una reforma de Michelle Lavé, Gabriela Clidio y Cristian Aster. Pero bueno, antes de comenzar, vamos con Juan Pizarro del Colegio de Contadores, que nos va a dar una bienvenida a todos. Buenos días. Bueno, agradezco la invitación de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Creemos como Colegio de Contadores que también, ¿no es cierto?, una mirada integral técnica de lo que está proponiendo esta reforma tributaria es necesaria. Y en ese contexto, creemos que un principio muy importante es la competitividad tributaria, que tiene, ¿no es cierto?, todo un impacto en el ahorro, en la inversión y el crecimiento. Y creo que ese punto es lo que hoy día queremos revisar, dado que ha existido una discusión bastante detallada de lo que son los impactos a nivel de los distintos impuestos, pero es importante esta mirada integral. También mencionar, para cerrar, ¿no es cierto?, mencionar que junto a Tax Foundation, el Instituto Económico de España y una serie de instituciones a nivel nacional, estamos desarrollando un proyecto muy importante que es un libro digital respecto a reflexiones de la reforma tributaria y su impacto en la competitividad. Y prontamente van a tener noticias al respecto. Muchas gracias. Gracias, Juan. Bueno, entonces, recordarles también a los participantes que las preguntas que tengan para los panelistas, vamos a estar aproximadamente una hora inicialmente con la presentación principal y los demás comentarios, y en los últimos 15 minutos, alrededor de las 9:30, vamos a tomar preguntas que ustedes vayan dejando en la sección de preguntas y respuestas que tienen habilitada en Zoom. Bueno, le damos la bienvenida a Cristina Enache, ella es economista de Tax Foundation, con su presentación sobre las herramientas para analizar una reforma fiscal. Gracias, Cristina. Gracias a vosotros. Se puede ver la presentación, ¿no? Muy bien, sí. Para realizar una buena reforma fiscal hay que tener en cuenta que los impuestos en general modifican el comportamiento humano. Los impuestos también pueden hacer perder determinadas oportunidades económicas y también reducir el crecimiento económico. Las políticas fiscales a veces pueden ser complejas y puede ser difícil identificar las prioridades en cuanto a la política fiscal. Hay que tener en cuenta que un buen sistema fiscal tiene que estar basado en 4 principios. Estos son que el sistema fiscal tiene que ser simple, transparente, neutro y estable. Por simple, entendemos que los sistemas fiscales tienen que ser fáciles de administrar por parte de Hacienda y de cumplir por parte de los contribuyentes. El sistema fiscal también tiene que ser transparente. Eso quiere decir que la política fiscal tiene que ser clara sobre cuánto y cuándo hay que pagar. Y también evitar disimular la carga tributaria en estructuras fiscales complejas. Cualquier cambio se debe hacer después de consultaciones públicas con las partes implicadas o las partes afectadas, ¿no? Por ejemplo, si se introduce un nuevo impuesto sobre la minería, pues hay que involucrar a los participantes en el diseño de la política fiscal.
También tiene que ser neutro. Los impuestos no deben influir en las decisiones empresariales y personales. El objetivo de los impuestos es recaudar lo necesario sin favorecer o perjudicar determinados sectores, industrias, actividades o productos. Al reducir o eliminar los sectores, productos que se suelen favorecer, se amplía, por lo tanto, la base tributaria y se puede recaudar lo necesario con unos tipos impositivos más reducidos. El sistema fiscal también tiene que ser estable. Eso quiere decir que los contribuyentes necesitan un sistema fiscal estable y previsible. Se deben evitar las reformas temporales. Pues ya sabemos, ¿no?, que en Chile se aprobó una reforma temporal por el tema del coronavirus, incluidas las moratorias fiscales, las amnistías y las reformas retroactivas. Para realizar una buena reforma fiscal, tenemos que analizar varios temas. Por ejemplo, bajar los tipos impositivos marginales, adoptar políticas fiscales neutras, eliminar las distorsiones creadas por las políticas fiscales y, por último, pero también lo más importante, fomentar el crecimiento económico. Pues primero hay que investigar, luego educar y implicar. Para investigar es necesario comparar el sistema fiscal chileno en este caso, con otros sistemas fiscales, analizar con detenimiento para identificar las oportunidades y los puntos de reforma. Educar me refiero a ofrecer información a los policymakers sobre determinadas partes del sistema fiscal y diseñar unas hojas informativas que sean sencillas de entender y que conlleven toda la información necesaria. Y implicar es relacionarse con periodistas, pues suelen escribir sobre el tema fiscal, informar a los policymakers sobre las posibles reformas fiscales y crear alianzas con grupos interesados. También es importante escoger las herramientas adecuadas y para ello desde la TAC Foundation lo que ofrecemos es un análisis comparativo que es efectivamente el Índice Internacional de Competitividad Fiscal, un análisis económico y también diseñamos guías para la reforma fiscal. En el año 2020, en la edición de 2020 del Índice Internacional de Competitividad Fiscal, lo que analizamos siempre se elabora en base a dos principios de política fiscal: la neutralidad, en qué medida el sistema fiscal minimiza las distorsiones económicas, y en relación a la competitividad, si el sistema fiscal es capaz de mantener unos tipos marginales reducidos, unos tipos impositivos marginales reducidos. El Índice Internacional de Competitividad Fiscal analiza 5 áreas relacionadas con el impuesto sobre sociedades, con el impuesto sobre la renta o sobre los individuos, el impuesto sobre el consumo o el IVA, los impuestos sobre la propiedad y el tratamiento de las ganancias provenientes del exterior. ¿Y cuáles son los mejores y los peores sistemas fiscales de la OCDE? Aquí podemos ver el ranking europeo de los países europeos en el año 2020 y observamos, por ejemplo, que Francia ocupa el último lugar, el 38, mientras que Estonia ocupa el primer lugar. Los 5 países con mejor puntuación en este índice en este año han sido Estonia, Letonia, Nueva Zelanda en tercer lugar, Suiza y luego República Checa en el 5º lugar. Los peores sistemas fiscales, el puesto 34 lo ocupa España, el 35 Irlanda, el 36 Portugal, Italia 37 y Francia 38. Pues bien, la posición de Chile en este año, en este índice, ocupa el puesto 27. En el impuesto sobre sociedades ocupa el puesto 13, en impuestos sobre la renta o impuestos individuales 34, en el impuesto sobre el consumo o el IVA es donde ocupa la mejor posición con el puesto 11, impuestos sobre la propiedad la posición 13, y en las transacciones fronterizas o en las relaciones internacionales con otros países la posición 38, la última.
Pues bien, los puntos positivos, por así decirlo, los puntos negativos de Chile son que tiene un impuesto de sociedades del 27%, del tipo general del 27%, mientras que la media de la OCDE está en el 23,3%. En cuanto a las ganancias de capital, estas tributan al 40%, mientras que la media de la OCDE está en el 19%. Y como puntos positivos es la amortización instantánea que se estaba aplicando hasta ahora, con la reforma transitoria, la reducción del impuesto sobre las pequeñas y medianas empresas, que se redujo el tipo impositivo hasta el 10%, y en cuanto a los impuestos sobre el trabajo, la carga fiscal sobre el trabajo es de las más reducidas, es en torno al 7%, frente al 34,6% la media de la OCDE. Pues bien, teniendo en cuenta la reforma tributaria que se está planteando, perdón, creo que he eliminado el slide que necesitaba. Bueno, voy a dejar de compartir porque me parece que acabo de eliminar el slide. Entonces, con la nueva reforma tributaria, Chile bajaría del puesto 27 al 35, y esto significaría que ocuparíamos el puesto de 38 países, Chile estaría en el puesto 35. En el impuesto de sociedades bajaría del 13 al 17, en renta del 34 al 35, y en el impuesto sobre la propiedad del puesto 13 al 25. Esto significaría pues un retroceso importante de Chile en el índice internacional de competitividad fiscal, y por lo tanto una pérdida de competitividad fiscal internacional con respecto a los demás países. Y esto es teniendo en cuenta que los demás países no hagan reformas fiscales que mejoren su posición. Si de aquí al año que viene van a haber países que reformen su sistema fiscal de que sea más atractivo que el de Chile, Chile puede caer incluso más. Gracias. Gracias a ti, Cristina. Entonces, como habíamos dicho en un inicio, ahora vamos a seguir con una visión macro de Mitel. Luego vamos a analizar impactos en el mercado de capitales con Gabriela, y vamos a terminar con una mirada legal a cargo de Cristian Aspe. Mitel, cuando quieras. Muchas gracias a la universidad por la invitación, y voy a subir inmediatamente a compartir la presentación. ¿La pueden ver? Sí. Eso. Ya. Ahí está, perfecto. Déjenme contarles que la idea es conversarles un poquito de cuál es el impacto macroeconómico de esta reforma de pensiones, pero para eso quiero irme a las bases de por qué se hacen los impuestos, por qué terminamos pagando impuestos y cuál es el objetivo. Finalmente, lo que tenemos es un contrato social. En este contrato social, nosotros los ciudadanos nos organizamos como sociedad, ¿no es cierto?, a través de distintos países. Y bueno, hay toda una serie de teorías, ¿no es cierto?, de Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, respecto de cómo nos queremos organizar. Pero al final, en todos los contratos sociales, ustedes pueden ver esto, digamos, pero no es lo importante es que cualquiera sea el tipo de contrato social, finalmente los individuos terminan contratando a un Estado, a un gobierno que maneja este Estado, que al final le tenemos que pagar un sueldo porque haga esta labor y nos entregue los servicios públicos que nosotros deseamos obtener. Y para poder financiar este servicio, que es la administración del Estado a través del gobierno, entonces nosotros tenemos que pagar este impuesto. Inicialmente el objetivo era uno solo, que nos entregaran, ¿no es cierto?, seguridad, defensa ante el resto de los países, y a medida que pasa el tiempo, a medida que la sociedad se van evolucionando, empieza también a haber un tema de distribución del ingreso, de entregarle, de proteger a la gente que está más desposeída, de proteger a la gente que no tiene las mismas posibilidades, ¿no es cierto?, y entonces nos preocupamos de las redes de protección social.
Sin embargo, esto ha seguido evolucionando y es un proceso de evolución continua, y entonces tenemos sociedades que votan por tener más o menos derechos, o más o menos, o una administración más o menos liberal, en términos de que cada ciudadano se bate con sus propios uñas, digamos. Ahora, este contrato social tiene derechos y deberes. De parte de los ciudadanos, tenemos el derecho de exigir que se cumpla con lo que nos están pidiendo. O sea, nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Yo te contraté a ti, señor gobierno, para que tú, como administrador del Estado, me entregues seguridad, me entregues educación, salud pública, me entregues defensa, y además me entregues un servicio de protección a la gente de menores recursos, ya sea a través de una red de protección social, ¿no es cierto?, ya sea a través de entregar educación de calidad a la gente de menos recursos. Y tengo un deber, el deber es pagar los impuestos, ¿ya? Este deber de pagar impuestos es el deber que nos imponen las reformas tributarias, porque cuando se hace una reforma tributaria, a nosotros nos imponen el deber de pagar el impuesto que finalmente se fije. Sin embargo, bueno, y tienen instituciones acreditadas, ¿no es cierto?, que nos exigen ese deber. El Servicio de Impuestos Internos, yo no puedo decirle, como dice el gobierno últimamente, ¿no es cierto?, yo no puedo decirle, ¿sabes qué?, no estoy de acuerdo con la reforma tributaria, así que yo no voy a pagar el alza de impuestos que ustedes me están poniendo. Yo tengo que pagarles, mi deber. Sin embargo, los derechos de los gobiernos son mucho más difíciles de hacer cumplir, porque a diferencia del gobierno, que es un ente cohesivo, ¿no es cierto?, que se maneja bien, que está bien organizado, los ciudadanos son muchos, poco organizados, cada día más se han logrado organizar a través de la sociedad civil, ¿no es cierto?, distintos grupos, pero la verdad es que exigirle a los gobiernos que cumplan con los deberes que tienen, tales como es gastar eficientemente nuestro dinero y gastarlo para lo que nosotros queremos que lo gasten, por ejemplo, en seguridad, se hace cada vez más difícil. Pero además hay un segundo tema que tiene que ver con la redistribución del ingreso. Se ha evolucionado en el cobro de impuestos desde tomar y conseguir los recursos para esta administración de la forma más eficiente posible, sin generar distorsiones y que por lo tanto no afecten el crecimiento económico, a un segundo punto que fue, ¿sabes qué? Pero le falta un concepto de justicia a este tipo de cobrar impuestos, porque le cobro lo mismo a cada uno. Entonces, queremos, ¿no es cierto?, que haya alguna especie de justicia en la forma de cobrar impuestos, y entonces empiezan los impuestos progresivos. Le cobro más al que tiene más recursos. Y entonces, parte de la redistribución del ingreso no solo se realiza a través del gasto público, sino que se realiza también a través del cobro de impuestos. Sin embargo, eso tiene costos, y los costos son, ¿no es cierto?, el de menor crecimiento. Entonces la idea, cuando nosotros queremos disminuir la pobreza, cuando ese es el objetivo de nuestra política pública, entonces nos fijamos en esta esquina izquierda, ¿no es cierto?, que es el porcentaje de personas que están consideradas pobres o que no están cumpliendo con lo que nosotros como sociedad queremos que tengan como mínimo. Sin embargo, hay otro concepto de distribución del ingreso. Y el segundo concepto de distribución del ingreso es un concepto distinto, y es el concepto en que ya no me importa el crecimiento económico, o lo dejo como en segunda categoría, y a mí lo que me importa es que todos reciban lo mismo. No me importa que eso signifique más pobreza. Y entonces lo que queremos en realidad es eliminar a los ricos, no preocuparnos de esta gente que está pasando hambre y está pasando frío. Y cuando nos empezamos a preocupar de eliminar a los ricos, las reformas tributarias cambian de forma, dejan de ser una reforma tributaria pro crecimiento, una reforma tributaria en que
la gente pueda, ¿no es cierto?, mantener los incentivos para producir, para tener empresas, para el emprendimiento, y empiezan a hacer reformas tributarias que en principio, como la reforma de Bachelet, buscan atacar las utilidades de las empresas, por lo tanto le bajan la rentabilidad a los proyectos de inversión, hay menos inversión, al haber menos inversión hay menos empleo y por lo tanto la gente que estaba en pobreza puede terminar siendo más pobre. Pero hay una segunda parte, que es esta reforma del presidente Boric, que va ya no solo a las utilidades, sino que va al ahorro, directamente al ahorro. ¿Por qué? Porque el ahorro finalmente es lo que financia la inversión. Sin ahorro no hay inversión. Si tú atacas el ahorro de quienes pueden invertir, porque hay un porcentaje de la población que no puede invertir, no cuenta con los recursos para invertir. Quienes cuentan con los recursos para invertir son los que están al lado derecho de esta curva, son los que tienen más recursos. Y a través de esa inversión es como se crea empleo. Si yo ataco esto y me olvido que son estos señores los que crean el empleo, entonces lo que hago es crear menos empleo. Y cuando creo menos empleo, lo que sí creo es pobreza. Y ese es el gran dilema que tienen en general las izquierdas extremas, que tienen que lidiar con este problema de que quieren eliminar a los ricos, no les gustan los ricos per se, y por lo tanto quieren quitarles lo más posible de la riqueza que tienen, pero eso lo que les genera es mucha más pobreza. Entonces, si nos vamos a la reforma tributaria de Bachelet, que fue una reforma tributaria que, como les digo, partió por la primera parte, que es disminuir las utilidades a través de subió en forma importante, de 20 a 27%. En realidad, se había ya producido un alza de 17 a 20, entonces fue, en el fondo, en un plazo de 5 años, subieron los impuestos corporativos de 17 a 27%. Y por lo tanto lo que hace es disminuir los incentivos a invertir. Si yo soy un inversionista del mundo y tengo una tasa de 17%, mi proyecto evaluado, la rentabilidad que me da ese proyecto en Chile es muy alta. Cuando ya le subo los impuestos a 27, baja en forma importante y hay muchos proyectos que no se realizan. Cuando uno analiza qué es lo que pasó con el crecimiento económico, no importa cuánto haga la comparación, lo hago con 10 años antes, con 15 años antes, con 20 años antes, el resultado es exactamente el mismo. El crecimiento de Chile, como diferencia con el crecimiento del mundo, disminuye en 2.1%. O sea, no importa cómo haga el cálculo y pensando, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos una relación con el mundo, si yo hago la diferencia, crecimiento Chile menos crecimiento mundo, antes y después de la reforma de Bachelet, la diferencia es 2,1% anual real. ¿Qué significa eso? Que si nos vamos al PIB per cápita, este es el año 2021, el que estoy mostrando en números, lo que tenemos es que sin reforma tributaria, hoy día el PIB per cápita serían 31.762 dólares y son solo 26.000 dólares. Estamos hablando de una diferencia de 5.000 dólares. Ahora, 5.000 dólares el año 2021, pero cuando uno calcula el área bajo la curva, lo que en realidad tiene son aproximadamente 20.000 dólares ya perdidos. Y esto solo va a seguir aumentando en el tiempo, porque a menos que reversemos ese cambio tributario, ese incremento en los impuestos corporativos, no vamos a volver a esos niveles. Ahora, si nosotros ocupamos esta misma metodología para calcular el PIB total, lo que queda es que en vez de tener, estos son datos del Fondo Monetario Internacional y las estimaciones de diferencia son propias, en vez de tener estos 316.000 millones de dólares de PIB del país, la verdad es que podríamos haber tenido 375.000. Esto significa 59.000 millones de dólares de diferencia. O sea, estamos hablando de una diferencia sustancial en el potencial de crecimiento de nuestro país. En términos acumulados, son 229.000 millones. O sea, estamos hablando casi el crecimiento de un año, lo que ya llevamos acumulado en este periodo, solo por efecto de menor
crecimiento económico. Eso en términos de calidad de vida es una diferencia sustancial. Y por lo tanto, cuando estamos hablando de mejorar las condiciones de vida de toda la población, si a mí no me importa que hayan ricos, esto hubiera significado un cambio sustancial. Ahora, ¿cuál debería ser, utilizando esta misma metodología, el efecto de la reforma tributaria del presidente Boric sobre el crecimiento? Bueno, si nosotros creemos que, acuérdense ustedes que la reforma de la presidenta Bachelet era tratar de aumentar la recaudación en 3% del PIB. El objetivo de esta política o de esta reforma tributaria es aumentar en 4% del PIB. Pero yo voy a suponer que hay rendimientos decrecientes y que por lo tanto el efecto va a ser el mismo. Ni siquiera 2,1%, 2%. Podríamos hacerlo con 1,5 o un 1%, el resultado cambiaría en términos de monto, pero no en términos de tendencia. Lo que tendríamos que el PIB per cápita en el plazo de 5 o 10 años se queda estancado en el caso de la reforma tributaria del presidente Boric. En cambio, podríamos seguir creciendo de no realizarse esta reforma. Los cambios son sustanciales en términos de calidad de vida, ni hablar del crecimiento económico del país como un todo. Pero lo peor de todo es que estas reformas que buscan recaudar más como porcentaje del PIB se olvidan de que cuando el PIB es más chico, no importa cuál sea el porcentaje del PIB, podríamos terminar recaudando menos. Fíjense ustedes que hoy día, al 2021, que son años cerrados, la reforma de Bachelet, cuando tú calculas los ingresos tributarios no mineros, estaba recaudando aproximadamente 41.000 millones de dólares, sin la reforma tributaria, solo por efecto crecimiento y utilizando los mismos parámetros que se ocupan para calcular los datos que ocupa Hacienda, que son las elasticidades al crecimiento. Se habría recaudado ingresos no tributarios 46.000 millones. O sea, estamos hablando de un 12% más de recaudación el año 2021. ¿Esto qué significa? Y aun cuando uno haga una reforma tributaria, si esa reforma tributaria me come la torta, no importa cuál sea el porcentaje de la torta que yo quiero recaudar, puedo terminar recaudando menos. Y este es el caso de la reforma Bachelet. Y el mismo caso se da en el caso de la reforma de Boric. En ambos casos, la subida de tasas inicial, claro, me genera mayor recaudación los primeros años, pero después por efecto crecimiento, aquí ya al año 2025, se me reversan las cifras y entonces empiezo a recaudar menos en pesos, en dólares, en la plata que yo puedo repartir entre las personas de menos recursos. Y por lo tanto, reformas tributarias que terminan generando menos crecimiento son también reformas tributarias que terminan recaudando menos. No medido como porcentaje del PIB, sino medido como dólares corrientes o pesos corrientes. Entonces, ¿qué es lo que...? Y esto es algo que no es nuevo, esto se sabe hace muchos años. Milton Friedman dijo una vez en una entrevista, el año 75, dijo, uno de los grandes errores es juzgar las políticas, se refiere a las políticas económicas y sus programas, por sus intenciones y no por sus verdaderos resultados. La intención de esta reforma tributaria puede ser muy buena, pero no podemos juzgarla por las intenciones, sino que tenemos que juzgar las políticas tributarias y cualquier política pública por sus reales resultados. Este es un dato que publica el PNUD en su último informe, y fíjense que cuando ellos descomponen cómo ha disminuido la pobreza de Chile entre el año 90 y el año 2017, si uno sigue haciendo el cálculo, pasa exactamente lo mismo. Resulta que el cambio en la pobreza fue 60%. Aquí estamos hablando de pobreza multidimensional, que es distinta a la pobreza por ingresos, que el cambio es menor, pero también la pobreza es menor. Pero lo más interesante de este cuadro es este número, el 91.9. El crecimiento es el responsable del 90% de la disminución de la pobreza.
no es la redistribución del ingreso. Entonces, cuando estamos haciendo políticas redistributivas y nos olvidamos del crecimiento, está bien, sí hay que tener un componente de redistribución, pero si nos olvidamos que el 90% de la disminución de la pobreza en los países se debe al crecimiento, entonces nos olvidamos y empezamos a juzgar las políticas por sus intenciones y no por sus efectos. Y el segundo punto es cuál es el deber del Estado. Cuando el Estado a nosotros nos pide que aumentemos el esfuerzo, cuando aumentemos la entrega de nuestros ingresos, el ingreso que nos cuesta ganarnos a través de nuestro trabajo, ellos también tienen que poner algo de su parte. Si yo soy un gerente general y le digo a mi directorio, ¿sabes qué? Yo necesito que me pases más plata, el directorio me va a decir, no solo para qué, me va a decir, ¿y qué está haciendo usted? ¿Está siendo eficiente con el uso de su plata? Ya sabemos, el Banco Mundial y el mismo Ministerio de Hacienda tienen evaluaciones de proyectos que son muy malos. Bueno, hagamos una ley para que esto no sea una decisión del gobierno. Hagamos una ley en que cada año se tiene que eliminar al menos el 30% de los programas mal evaluados. Si un programa público lleva 3 años mal evaluado, fuera. Y con esa plata reasignémoslo a proyectos que sí sean bien evaluados. Tenemos que preocuparnos. Entonces, aquí cuando el gobierno se para frente a nosotros y nos dice, oye, yo quiero un 4% más de PIB, lo que nosotros deberíamos hacer es pararnos frente a ese gobierno y decirle, bueno, ¿y cuánto va a mejorar usted la eficiencia del gasto cuando sabemos que tiene un porcentaje mayor de que 50% de programas públicos mal evaluados y no ha cortado ninguno? Y la segunda pregunta, ¿y dónde están los bienes públicos por los que estamos pagando? Señores, ustedes no solo están malgastando la plata, porque están gastando la plata en programas públicos que no están generando los resultados esperados, pero además tenemos un problema de seguridad, por ejemplo, gigantesco. Tenemos problemas en nuestras fronteras. Señores del gobierno, ustedes me están pidiendo más plata. Yo lo que le digo es, ocupen la plata que tiene bien, primero, sea eficiente, y lo segundo, antes de que quiera hacer más cosas, preocúpese de hacer lo que ya tiene que hacer. Y cuando eso lo haga bien, entonces veremos nosotros si queremos entregarle más presupuesto para que usted haga más cosas. Pero si no hace las cosas que ya tenía que hacer, ¿quién me asegura a mí, ciudadano, que va a hacer más cosas con más plata? ¿O va a dilapidar más plata? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos nosotros los ciudadanos antes de dar un sí a una reforma tributaria. Muchas gracias. Gracias, Michelle, por tu presentación. Ahora, Gabriela Clio nos va a comentar sobre el impacto de los mercados de capitales de la propuesta de reforma. Bueno, muchas gracias gracias Michelle por la presentación y a Cristina también, y muchas gracias Julio y a la universidad por haber organizado este conversatorio. Yo voy a compartir mi pantalla. Siempre tengo problemas cuando comparto la pantalla porque está en otra pantalla, entonces termino mirando para el lado. Pero por alguna razón todavía no la puedo ver en modo presentación. Ahí sí. Mi presentación busca ser de alguna forma un complemento de las presentaciones anteriores, comentando la reforma tributaria, pero centrándome sobre todo en el impacto que va a tener en el mercado, que creemos que va a tener en el mercado de capitales. Entonces, para introducir y un poco, son temas que de alguna forma ha tocado de alguna manera ya Michelle. Desde mi punto de vista, esta reforma tributaria parte de un diagnóstico equivocado. Es una reforma que lo dicen claramente no solamente las autoridades, sino las mismas presentaciones que las autoridades han mostrado y que son públicas, que básicamente el foco de la reforma tributaria, por más que se presenta a veces como un pacto tributario, en realidad el foco de la reforma es aumentar la recaudación. Como tal, o sea, busca aumentar la recaudación, entre otras cosas, para cerrar una brecha o un gap o una diferencia que existe en cuanto a recaudación sobre producto al comparar Chile con los demás países de la OCDE, grupo de países del cual Chile fue el primer país latinoamericano en ser incluido, y ahora somos uno de los tantos.
Pero básicamente la reforma parte de un diagnóstico equivocado, porque la brecha que presenta el gobierno que existe hoy en día, o que menciona que existe hoy en día con los países de la OCDE, no es tal. ¿Por qué? Porque básicamente en los países de la OCDE los sistemas de pensiones son sistemas de reparto, donde el Estado, que por lo general lo que hace es que distribuir recursos de los privados, el Estado recauda un porcentaje de la contribución que después vuelve a distribuir como pago de pensiones. En Chile, este porcentaje que pasa, digamos, que el Estado recauda y que después vuelve a pasarle a los privados como forma de pensiones, es muy bajito, se acerca al 0,5, 0,6 del PIB, mientras que en los países de la OCDE es muy importante. Entonces, nosotros debiéramos comparar la recaudación, o sea, la cantidad de impuestos que se recauda sobre el PIB en los países de la OCDE, neta de ese impuesto que finalmente después se devuelve o se vuelve a transferir a los contribuyentes. Si nosotros hiciéramos ese ajuste, cosa que el gobierno cuando empezó a mostrar cifras, digamos, no hacía este ajuste y entonces se comparaban peras con manzanas, cuando hacemos este ajuste, la brecha que aparentemente en algún minuto se mencionaba que era como 14 puntos del PIB, cae radicalmente como 9 puntos de diferencia y cae radicalmente a 5% del PIB. O sea, hoy en día más o menos en Chile se está recaudando un 20% del PIB, medido como total de impuestos sobre Producto Interno Bruto, y en los países de la OCDE se recauda un 24,5, un 25, cambia dependiendo de los años. Entonces, queremos hacer una reforma que aumente la recaudación, sin preocuparnos mucho por los efectos que se van a producir a nivel de la economía. Estamos asumiendo básicamente, o se está asumiendo en esta reforma que se plantea, prácticamente que las reformas tributarias son neutras en materia de crecimiento. O sea, que podemos hacer cualquier reforma tributaria, casi como que el Excel aguanta todo, y la reforma tributaria que hagamos no va a tener ningún impacto en materia de crecimiento. O sea, es neutra, cosa que no es así, ¿no? Pero no importa, después voy a tocar este punto. Entonces, básicamente como lo que se busca es recaudar, partiendo de un diagnóstico equivocado, se contemplan nuevos tributos, y no solamente nuevos tributos, sino nuevas facultades fiscalizadoras, que de alguna forma hacen recaer después la prueba en el contribuyente, lo cual, desde mi punto de vista, también es bastante complicado. No existe en esta reforma tributaria que, además de ser planteada y en un minuto económico, macroeconómico muy complicado, no existen incentivos reales para la inversión de largo plazo. No se menciona nada, como decía Michelle, que estoy completamente de acuerdo con lo que ella dice, no se menciona nada de el gasto público, nos centramos en recaudar más, pero no se menciona nada con respecto al gasto público, siendo que hoy en día tenemos el tamaño del Estado Mayor en 30 años. Entonces, todas estas cosas, la verdad que llaman bastante la atención. Las cifras nos muestran, porque en realidad el dato es más potente que el relato muchas veces, las cifras de las reformas anteriores, llevamos 15 reformas desde comienzo de los años 90, la verdad es que las reformas no han afectado sustancialmente la recaudación, porque básicamente ¿qué es lo que sucede? Que los contribuyentes cambian su comportamiento. O sea, pensar en una reforma tributaria frente a la cual los consumidores no van a reaccionar, la realidad nos dice que eso no sucede. La realidad nos muestra que los contribuyentes cambian su comportamiento frente a las reformas. Esa es la primera cosa que tenemos que tener claro. Bueno, como decía, para mí esto es súper importante, que las reformas tributarias no son neutras en materia de crecimiento. Entonces, pero la reforma tributaria que plantea el gobierno, donde pretende o busca recaudar el 4,1% del PIB hacia el año 2006, supone que la base tributaria se mantiene. Entonces, nosotros tenemos que sumar además, en realidad, este 4,1% al 0,7% del PIB que ya fue aprobado para financiar la PGU. Con lo cual, en poco tiempo más vamos a llegar al 25% del PIB. Ahora ustedes me podrían decir, qué fantástico, porque entonces vamos a tener el mismo porcentaje de recaudación que hoy en día tiene la OCDE. Sí, pero cuidado, la OCDE tiene un PIB per cápita mucho más alto que Chile. Si nosotros comparáramos lo que se recaudaba en la OCDE, cuando la OCDE tenía el mismo nivel de producto per cápita que tiene Chile, nos pasaríamos de la recaudación de la OCDE. Entonces, en este minuto esta reforma plantea un cambio estructural al sistema tributario, que además va más allá de introducir impuestos nuevos y cambiar las tasas,
plantea un cambio tributario que va en la dirección contraria de lo que sucede en el mundo. Además de los cambios a la base y a las tasas impositivas. En el mundo se está tratando de integrar los sistemas tributarios y acá se plantea un sistema dual, que complica aún más las cosas de cómo están. ¿Ok? Yo creo además personalmente que el hecho de que gran parte de esta reforma recae en las rentas del capital va a afectar al ahorro, por lo tanto va a afectar al mercado de capitales y va a afectar al crecimiento económico. No existen incentivos reales para la inversión de largo plazo en esta reforma. Y la realidad es que los datos también nos muestran, y esta es una de las razones por las cuales Chile ha logrado un crecimiento más importante que varios de los países de la región históricamente, aunque desde el 2014 a la fecha la verdad que estamos bastante de capa caída. La realidad es que existe una causalidad, y no una casualidad, entre el desarrollo o la profundidad del mercado de capitales y el crecimiento económico. ¿Ya? Y lamentablemente el mercado de capitales ya ha sido bastante dañado, o bastante debilitado, o tiene mucha menos profundidad, como cualquiera sea el sinónimo que queramos usar, tiene bastante menos profundidad que lo que tenía hace un par de años, porque fue muy dañado por los sucesivos retiros que se fueron aprobando. ¿Ok? Y no existen, ni en esta reforma, ni en otras reformas que se han dado a conocer hasta ahora, ni en anuncios, ni en ningún tipo de comunicaciones de parte del gobierno, alguna medida para tratar de recuperar el daño que se le ha hecho al mercado de capitales. Entonces, si nosotros pensamos que existe una causalidad entre desarrollo del mercado financiero, desarrollo del mercado de capitales y crecimiento económico, y el crecimiento económico además no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para lograr un fin, que es la reducción de la pobreza, el avanzar en la desigualdad, y estamos lastimando o dañando el mercado de capitales con los sucesivos retiros. Debiéramos preocuparnos por poner o insertar o considerar medidas que nos lleven a recuperar la profundidad del mercado de capitales. Sin embargo, en esta reforma se introduce un impuesto de 22% a las rentas de capital, que desde mi punto de vista es un golpe adicional al mercado de capitales, porque además no hay ninguna razón que explique la razón de esta tasa impositiva de un 22%. En Uruguay, país al cual el gobierno hace sucesiva referencia, es bueno tenerlo en la cabeza que lo que sucedió en Uruguay era un país donde básicamente la tributación directa prácticamente no existía. En el gobierno anterior se realizó una reforma tributaria que no aumentó notoriamente la recaudación. Lo que aumentó la recaudación fue el crecimiento económico que experimentó el país, y se introdujo un impuesto a la renta de capital del 10%, un impuesto flat del 10%. No hay una razón, no hay un estudio detrás que justifique la introducción de este impuesto del 22%. ¿Por qué es 22 y no es 10? ¿O por qué es 22 y no es 14? No hay nada que lo justifique o que pruebe por qué tiene que ser este porcentaje. Adicionalmente hay un impuesto a las utilidades retenidas, que desde mi punto de vista también va a afectar a la inversión, al ahorro y al crecimiento, por supuesto, y al mercado de capitales. Y finalmente me parece que es un proyecto demasiado ambicioso, que por lo demás se presenta en un momento macroeconómico bastante complicado, no solamente porque tenemos una inflación que supera los 2 dígitos, sino porque además tenemos un crecimiento muy bajo, y para el año 2023 se espera una contracción. Bueno, como decía, el impuesto a las utilidades retenidas, desde mi punto de vista, va a afectar a la inversión y el ahorro. Estamos en un minuto macroeconómico muy complicado, y el punto que también me parece súper importante, que también lo mencionó Michelle, no se dice nada con respecto a la eficiencia del gasto público, ni al porcentaje muy importante de programas que están mal evaluados y que sin embargo se siguen realizando, ¿no? ¿Verdad? No solamente eso, a veces tenemos programas que están anidados en diferentes ministerios, con lo cual tenemos hasta deseconomías de escala en el uso de los recursos que después distribuye el Estado. Entonces, me parece que, creo que he sido bastante clara en mis puntos, me parece que no se presta atención a que los individuos cambian su comportamiento frente a las reformas, se va a afectar el ahorro y la inversión, se va a afectar los proyectos de inversión de mediano y largo plazo, con lo cual se va a afectar el crecimiento, y no hay ninguna medida en esta reforma que tienda a reparar el daño que se le ha hecho al mercado de capitales.
Bueno, esa era mi presentación. Yo básicamente quería centrarme en este tema de mercado de capitales. Cuando termine las presentaciones de todos va a haber, me parece, una ronda de preguntas, pero por ahora lo mío llega hasta acá. Gracias. Gracias, Gabriela. Un placer. Bueno, les recuerdo a los participantes que pueden ir enviando las preguntas que tengan para los panelistas a través de la caja de preguntas y respuestas que está disponible. Entonces, por último, nuestra última presentación, Cristian Aste, que nos va a dar una mirada legal sobre la reforma. Cristian. Gracias, Julio. Agradezco la invitación de la universidad y los expositores, que ha estado bastante completo y en la línea de lo que creo correcto. No sé si se ve la presentación ahí. Se ve, pero aún no en modo presentación. Eso. ¿Ahí? Espérate. ¿Ahí se ve? Ahí se ve. Ya. Bueno, voy a centrarme en el tema legal asociado a esta reforma, que fue lo que me pidieron. Parto por indicar que cuando se promovió esta reforma tributaria señalaron 8 principios que se derivaron de los denominados diálogos ciudadanos, que en mi opinión no califican como tales porque hubo organizaciones que pidieron intervenir y ni siquiera se les respondió, como es el caso de la Cámara Nacional de Comercio, cuya comisión tributaria presido. La Cámara Nacional de Comercio agrupa a las pymes, da más del 25% del trabajo y sin embargo no fue recibido. Los principios que se derivaron fueron 8, la progresividad, la equidad, la simplicidad y, entre otros, la estabilidad y certeza. 8 principios, pero quiero remarcar estos 3 porque quiero analizar con ustedes si en el proyecto se cumplen o no estos principios. El gobierno, tal como lo indicó Gabriela, Michelle y los expositores que me antecedieron, centra su argumentación en la brecha que habría con la OCDE. Tal como lo ratificó Gabriela, la verdad que esta brecha no existe por el componente de seguridad social que incluye los impuestos de la OCDE y además porque no se ajusta en función del ingreso per cápita que tenía Chile con los países OCDE a esa fecha, ni tampoco incluye el efecto de la reforma previsional, que significa un 2 puntos del PIB, ni tampoco considera que la principal brecha en el impuesto personal, que es un 81% menos, y el impuesto personal obedece que la gente en Chile gana poca plata, tal como lo indicaba Michelle Lavey en su exposición, porque hay poca productividad, y eso se mejora con crecimiento y con inversión. Pero no obstante esto, el gobierno plantea que hay una brecha con la OCDE, y esa brecha es la que hay que reducir. Y es más, señala que la gente lo que quiere es que exista justicia y equidad en el sistema. Entonces, para eso plantea una desintegración, reducir tramos, eliminar exenciones. Ahora la pregunta es si es justo el sistema tributario que se está proponiendo. Y para responder esto, veamos en una pyme. La pyme, ¿cuáles son los problemas que tiene? Y la pregunta es si lo resuelve o no la reforma tributaria. Primero, las normas de relación, porque las pymes, para ser pymes, no solo tienen que tener ingreso de ellas de 75.000 UF, cuestión que va contra la clasificación de las pymes, que son 100.000 UF de acuerdo a la ley de pyme. Sin embargo, acá se habla de 75.000 UF, pero no solo de la pyme, sino que de los dueños de la pyme. Es decir, si hay un socio que participa en una pyme y controla otra compañía, tiene que sumar el 100% de los ingresos de la otra compañía. Quiero subrayar que son ingresos y no utilidad, porque hay muchas empresas que tienen ingresos importantes, pero un margen de utilidad muy menor. Por ejemplo, una sociedad de inversión que opera en la bolsa. Los corredores de bolsa compran y venden acciones, tienen ingresos importantes, pero el margen de utilidad por la compra-venta es muy mínimo. O, por ejemplo, los dealers de automóviles, que son valores altos los que perciben por ingreso, pero los márgenes son muy reducidos. El primer problema son las normas de relación que contaminan a la pyme y hacen que empresas que tienen márgenes reducidos, pero por ingreso alto, queden excluidos de la calificación de pyme, y esto es relevante porque las pymes tienen integración, es decir, el impuesto que pagan lo pueden recuperar como crédito 100% los dueños. En segundo lugar, la incidencia de la estructura jurídica. ¿Por qué? Porque si una pyme
el dueño de una pyme es una sociedad y los ingresos de la sociedad provienen de una pyme más de un 35%, ella no es pyme, es decir, una empresa familiar que está organizada jurídicamente con una sociedad dueña de la pyme paga con una tasa diferenciada, que es crédito 100%, y va a haber un socio persona natural y un socio sociedad de inversión. La sociedad de inversión, por los retiros que reciba, va a perder el crédito del 100% y va a tener derecho al crédito del 65%. Entonces, la pregunta es si es justo eso o no. Entonces, la reforma no resuelve la norma de relación, introduce variables complicadas como es la norma de pérdida. Se hablaba por Cristina al inicio de que uno de los beneficios de la reforma en relación a la OCDE es la amortización, es decir, la depreciación acelerada. Pero ¿qué sirve la depreciación acelerada si la pérdida no la va a poder aprovechar en un 100%? Solo va a poder aprovechar el 50% de la pérdida, porque esa es una de las creaciones del proyecto de reforma tributaria. En segundo lugar, genera conflicto el concepto nuevo de gasto, porque el gasto ahora con la reforma tributaria tiene que estar correlacionado con el ingreso. Y sabemos que muchas empresas hacen un gasto ahora pensando en un ingreso futuro. Por lo tanto, si a ti te van a exigir que el gasto esté correlacionado con el ingreso, la pregunta que sigue es cuál porcentaje del gasto está correlacionado con el ingreso. Evidentemente va a haber un conflicto. Luego está la tasa de diferimiento que hablaba Gabriela, que evidentemente es un castigo a los que han hecho bien las cosas. Luego están los cambios en el código tributario, que te obliga la notificación por correo electrónico en circunstancias de que muchas notificaciones son realizadas por los órganos gubernamentales y te llegan al spam. Por lo tanto, uno ni siquiera sabe que es notificado y resulta que va a ser emplazado. Luego, modificación en la norma elusiva, que va a ser calificada por el propio Servicio de Impuesto Interno por un órgano administrativo. La norma de tasación, que te exige siempre una razón de negocio y métodos de valoración, que evidentemente las pymes no tienen cómo financiar eso. Se ha ido atenuando, pero la verdad que es una norma que no tiene para qué modificarse. Luego está la introducción del denunciante anónimo, que lo único que va a hacer es generar chantaje, extorsión, y además va a provocar que las empresas cierren su asesores a los círculos de confianza. Entonces eso va a traducirse en una mayor exclusión social, porque la gente que viene de, no sé, de la meritocracia, que no pertenece a los clubes donde están los ricos, no van a ser contratados porque van a estar expuestos a que cualquier falencia de carácter tributario pueda ser denunciada. Segundo lugar, hablan de equidad. Acá tenemos un ejemplo de que un trabajador dependiente con la misma renta paga harto menos impuestos que un emprendedor. Un emprendedor pyme paga, en el ejemplo, véanlo ahí, está fácil, el emprendedor paga 6 millones y algo, y fracción de impuestos, en cambio el trabajador dependiente paga un impuesto anual de 4.400.000 pesos. ¿Y eso por qué? Por cómo opera el sistema, porque cuando uno declara tiene que sumar a la base imponible el crédito. Ahora, si este emprendedor está organizado de la forma que yo indiqué o está relacionado con otra sociedad que genera ingresos, ese emprendedor va a terminar pagando 12 millones de pesos de impuestos, es decir, 3 veces más que un trabajador dependiente por la misma renta. ¿Y para qué decir con el sistema dual? Porque el sistema dual va a obligar a pagar el 27% que el fisco se lo va a quedar, lo que vulnera además el derecho a propiedad con los créditos que se han pagado, porque se elimina el saldo acumulado de crédito, y además va a pagar un 22% de retención cada vez que se distribuya. Y si esa distribución se hace con cargo a utilidades que no pagaron impuesto primera categoría, va a tener que pagar además el impuesto primera categoría y además la retención del 22%. Si comparamos, me pregunto qué justicia hay donde un trabajador dependiente paga harto menos impuestos que un emprendedor, y con la reforma lo llevamos a niveles que son extremos y que no se creen. Ahí tienen el ejemplo que es fácil de revisar y invito a que lo revisen. Luego, el sistema corporativo en Chile se paga más impuesto corporativo que la OCDE, y el sistema corporativo normal, los sistemas que hay en el mundo, son sistema clásico, sistema de imputación, sistema de exención y otros. No quiero entrar en esa distinción, ahí en las láminas está más o menos cómo se traduce esto y cuáles son los países que lo aplican. El sistema clásico en general paga un impuesto a la empresa y la utilidad paga otro impuesto distinto. En el país clásico modificado,
el retiro de distribución tiene una tasa menor, como pasa en Uruguay, por ejemplo, donde hay una tasa del 7% por los dividendos de retiro, y un sistema clásico modificado es Dinamarca, Japón, Polonia, Portugal, mismo Estados Unidos. El sistema integrado, el que teníamos nosotros y el que todo el mundo quiere tener, lo tiene Australia con muy buenos resultados, Nueva Zelanda, Canadá, México, y Chile lo tenía y lo tiene todavía para las pymes, pero las pymes que califiquen como tal. Luego el sistema parcialmente integrado, que lo introdujo Chile y lo tiene con un crédito del 65%, es decir, no es crédito 100% el impuesto que paga la empresa, sino una parte de lo que paga la empresa. Y el sistema de Estonia, que es el mejor de los sistemas, donde paga el impuesto cuando se distribuye el dividendo y se acabó, lo que beneficia el ahorro y el crecimiento de las empresas. El sistema chileno nuevo es una variación para todos estos sistemas, con la tarifa plana del 22% y la desintegración, lo que va a encarecer a nivel de lo que es el costo tributario de los dueños de las empresas, tal como lo demostré en las láminas anteriores. Porque si bien puede reliquidar el contribuyente la tarifa del 22%, hay que considerar que siempre va a tener una tarifa plana del 27% que pagó la empresa y que se va a perder. Es decir, partimos con un 27% adentro que no va a ser crédito, y a nivel personal, lo que ya es una injusticia, porque supone que queremos que Chile tenga más emprendedores, porque son los emprendedores los que dan trabajo y los que asumen los riesgos, pero no es la política del gobierno. Luego la pregunta que sigue ¿es simple el sistema? ¿Es simple? ¿Lo simplifica? Que fue lo que se propuso por el gobierno en los diálogos ciudadanos. La verdad es que para nada. Vean el diagrama de flujo en la tributación de una empresa, donde hay una tasa de desarrollo del 2% que se descuenta del registro de utilidad acumulada, los registros se incrementan, los registros que tienen que llevar las compañías, y una tasa del 27% con la particularidad de las pérdidas. Luego, la tributación, además de las sociedades de inversión pasiva, que van a tener esta tasa de diferimiento del 2,5 sobre el 22% aplicado sobre la utilidad acumulada, lo que ya representa una aberración porque significa castigar el ahorro, lo que va en contra de todas las políticas que señalaba Michel en su exposición. Luego, la incorporación del impuesto de rentas del capital de la tarifa plana del 22%, lo que es un incentivo a dejar de ser emprendedor, porque si uno es emprendedor y no es pyme, y ya vimos que no todas las pymes son pymes, van a tener que retener el 22%. Es decir, si yo soy dueño de una pyme, a través de una sociedad, recibo plata de la pyme y cuando yo distribuya voy a tener que retener el 22% y el crédito lo perdí que pagó la pyme. Esas cosas no están resueltas. Luego, miren, vean lo fácil que va a ser el sistema con el orden de imputación en los años comerciales 2022, 2023 y 2024. Uno tiene que llevar todos esos registros y cada vez que haga un retiro se va a imputar a esos registros. El registro de utilidad acumulada, que va a seguir existiendo, que va a estar afecto a impuestos finales. Luego, la diferencia del DDA-N, que es la diferencia de depreciación acelerada con la normal, que también va a estar afecto a impuestos. Luego, el tercer orden de imputación es el registro REX, que son los registros de rentas exentas, que no está afecto. Luego, la utilidad de balance retenida en exceso a las tributarias, que sí paga impuestos. Luego, el capital, que no paga impuestos. Y luego, la otra renta, que sí paga impuestos. Las particularidades, que hay un impuesto sustitutivo, un impuesto para los retiros en exceso y un impuesto para las utilidades reinvertidas, con tasas diferenciadas. Para los años comerciales 2022, 23 y 24, 10% para el impuesto sustitutivo, pero sin las particularidades que tenemos ahora del impuesto sustitutivo, que tú tienes la posibilidad de llevártelo sin seguir el orden de prelación. Los retiros en exceso van a tener una tasa del 32% y el impuesto por las utilidades reinvertidas, que antes en los regímenes antiguos que privilegiaban la reinversión de utilidades, que tú tomabas utilidades y postergabas la tributación del impuesto personal si lleváis esa utilidad a una empresa, eso quedó pendiente de tributación y para poder zafar con eso hay que pagar un 15%. Luego, el año comercial 2025, la cosa se enreda más porque se introduce otro registro, que es el registro RAI, el registro de utilidad acumulada, luego viene el RAI y todo el orden que ya expliqué antes. Luego, la pregunta, ¿hay certeza con el sistema? ¿Se produce certeza? Ya vimos que la simplicidad no existe. Ahora, ¿va a haber menos conflicto? Veamos si es así. Primero, ¿qué certeza podemos tener cuando desde el año 84 la tasa era un 10%,
y fue cambiando gradualmente hasta llegar a un 20% el año 2012, que era transitoria, tal como lo explicó Michelle, transitoria la tasa, y porque era un 17, subió transitoriamente un 20, progresivamente se quedó en un 20, luego subió a un 27% y ahí se quedó, y ahora tenemos esta tarifa plana del 22%. Cada vez ha ido aumentando. Veamos Estados Unidos. En Estados Unidos la tasa ha ido bajando. Pero además, ¿cuáles son los focos de conflictos que yo visualizo y que los remarco acá, considerando que el análisis que yo quería hacer era legal? Primero está el conflicto con la cláusula de la elusión tributaria, porque la elusión tributaria, ¿qué es lo que es la elusión tributaria? Primero está definido por la ley, es una réplica de la normativa española, que lo que sanciona es el abuso del derecho. El abuso del derecho es cuando uno se vale de las formas jurídicas para estar dentro de la ley, pero fuera del espíritu de la ley. Y con eso yo difiero el pago de impuestos, disminuyo la carga tributaria, no pago impuestos, etc. Pero al mismo tiempo se me reconoce el legítimo derecho de poder optar por distintas alternativas legales y organizarme del modo que yo quiera. Pero siempre voy a tener la espada de Damocles de que Impuestos Internos diga, usted se organizó el proceso de este modo para no pagar. Por ejemplo, dividió su compañía de este modo para aprovechar una pérdida, o hizo esta venta un relacionado para anticipar un flujo, etcétera, etcétera. Entonces, la elusión hasta ahora, el problema lo teníamos en que el servicio calificaba inicialmente a través de un acto, pero esa calificación era una calificación peculiar porque podía uno ir, no era una calificación definitiva, era una calificación provisoria, porque uno la podía objetar, ir a un tribunal tributario, y la calificación definitiva era la que resolvía el tribunal tributario. Ahora, Impuestos Internos hace la calificación administrativamente a través de una comisión, porque eso se logró a través de la indicación que se hizo a este concepto, pero el problema lo tenemos igual, de que es una calificación que hace la administración y que en mi opinión es inconstitucional, porque lo que hace la administración es una definición donde te hace una imputación de que está actuando elusivamente, y eso va contra la normativa constitucional que garantiza un debido proceso. No puede haber una calificación sin que exista un proceso previo legalmente tramitado. Además, nadie puede ser juez de su propia causa. Luego está el problema del denunciante anónimo, con lo que yo explicaba antes, que en la práctica se puede producir que tú, por ejemplo, hagas una auditoría de procedimientos convenidos en tu compañía y la gente que va a trabajar detecta que hay algunas irregularidades que a él le parecen constitutivas de alguna infracción. Tú lo haces bajo reserva y resulta que ese asesor va y denuncia al Servicio de Impuestos Internos. No hay ninguna norma que impida a ese asesor que tú contrataste hacer la denuncia, porque no es empleado tuyo, no tiene cargos de dirección ni administración en la compañía. Entonces la pregunta es, ¿quién va a querer invitar a la compañía a hacer una auditoría de procedimientos convenidos, considerando que todas las empresas están expuestas a situaciones de conflicto con la autoridad, sobre todo porque hay problemas de interpretación en la ley tributaria, y además es una norma particularmente compleja, tal como yo expliqué en las láminas anteriores. El registro está mal hecho. Por ejemplo, se hicieron imputaciones no siguiendo el orden correcto, o se hicieron valer créditos que no tenía. Todo eso va a generar conflicto. Luego la reestructuración. Cada vez que tú reestructures tu negocio, vas a tener que explicar que tuviste una legítima razón de negocio bajo el concepto que ellos hicieron. Y además tienes que tener un método de valoración que está en la ley. Entonces ahí también tenemos un problema porque va a encarecer cualquier reestructuración. La circunstancia que ahora tú te puedes excepcionar de la facultad de tasar si está en una reorganización que uno perfectamente puede hacer en el legítimo derecho de la autonomía de la voluntad y considerando que tú eres dueño de tu propio negocio y el Estado está para cobrarte impuestos y tiene que ser neutral. Y además el cómputo de los plazos de prescripción que se hacen mucho más amplios con la reforma tributaria que puede llegar hasta 10 años, en circunstancias que el plazo de prescripción normal es 3 años y por excepción 6 años cuando hay calificación de que la declaración es falsa o no le hiciste. Pero ahora puede llegar hasta 10 años si tú no entregas antecedentes que el Servicio de Impuestos Internos considera que debiste haber entregado. No informaste algo.
Por ejemplo, no informaste un cambio en la estructura societaria, y a veces el tema es que quien informó o quien debe informar no lo informa, porque no cualquiera puede informar. Si yo vendo la acción de una compañía y yo quiero informarle que yo vendí, el servicio no me va a aceptar porque tiene que hacerlo alguien que tenga clave. O el administrador, si yo tengo problemas con el administrador no informa y yo voy a estar complicado para siempre porque no, mientras no se informe, no corren los plazos de ejecución. Entonces, la verdad que si tú me preguntas si la reforma hasta acá cumple lo que prometió, en absoluto lo cumple. Y el gran beneficio que se plantea es intereses diferenciados para las pymes, que es un 1%, y la pregunta que me hago ¿es razonable un interés de un 1% sobre un capital reajustado en circunstancias que los bancos en un depósito te pagan con suerte un 2% en el año? Y aquí estamos cobrando un 1% a las pymes como gran cosa por mes o fracción de mes. Es decir, llegamos a un 12% de interés sobre capital reajustado. ¿No debiera ser más razonable establecer un tope que el Estado no puede cobrar más allá de un porcentaje de interés acumulado? Porque además, cuando tú estás en juicio, los intereses siguen corriendo, siguen devengándose. Entonces, raya para la suma, y en conclusión, y pido excusas si me he extendido, la verdad que la respuesta a las tres preguntas es no. No es justo el sistema, no es simple y se va a llenar de conflictos. Eso es lo que quería plantear, Julio. Muchas gracias, Cristian. Y gracias a todos los panelistas. Entonces ahora vamos a dar inicio a una ronda de preguntas de la audiencia y algunas que vamos a tener aquí entre los panelistas y moderador. Primero, un par de preguntas más bien clarificatorias, diría yo, que hay dando vuelta. Para Cristian, pensaría que es esta. Hay una pregunta que dice, bueno, los impuestos sobre la utilidad reinvertida, ahora se deben pagar y antes no. Esa es la pregunta. Es que hay un cambio en esa dimensión. No siempre se han tenido que pagar, lo que pasa es que las utilidades reinvertidas quedan registradas en un registro especial, y cuando tú haces retiro se imputan a esas utilidades, y como ese bolsón de utilidades reinvertidas estaba, el Estado te da la opción de poder zafarte de ellas, porque muchas de estas utilidades reinvertidas son utilidades que pagaron impuestos al inicio y se van reinvertidas a otras sociedades. Se hicieron muchas planificaciones tributarias en su minuto con utilidades reinvertirse. Los que no hicieron términos de giro quedaron amarrados con tener que pagar este impuesto. Una pregunta sobre el tratamiento quizás especial que tendrían las startups en esta reforma, y de qué manera, por ese canal al menos, habría menores impactos o impactos tal vez incluso más positivos sobre el crecimiento. No sé si alguien la quiere tomar. ¿La puedo tomar yo? Sí. Bueno, la reforma tributaria contempla un crédito de investigación y desarrollo que se potencia precisamente para proyectos de menor envergadura. No obstante, está, ¿no es cierto?, la disyuntiva de cuál va a ser el procedimiento con el cual se aplique, y creo que ahí va a estar la gran diferencia. Ahora, existen también impuestos como el impuesto al patrimonio, que creo que va a ser muy dañino para este sector, producto que estas empresas normalmente tienen una alta valorización, pero su utilidad y sus flujos son bastante bajos, ¿no es cierto?, en el comienzo de estos emprendimientos. Por tanto, creo que esta reforma más negativa que positiva, considerando este efecto, ¿no es cierto?, de investigación y desarrollo, que sí es positivo, pero se neutraliza y creo que pasa al lado negativo con estos impuestos al patrimonio, porque los emprendedores ahora, ¿no es cierto?, pueden movilizarse a cualquier parte del mundo, Miami, no sé, incluso Europa, Estonia, pueden ser países que entreguen muy buenas condiciones a estos emprendedores. Eso. Bien. Yo tengo una pregunta más general, ¿no? En las presentaciones hemos visto opiniones, me parece, principalmente muy favorables a la propuesta de reforma. Y mi pregunta va en quizás la disociación que tiene un proyecto de este tipo del lado del gasto, ¿no? En vez de mirar gasto y recaudación en conjunto, nos encontramos tramitando presupuestos por un lado, por otro lado una reforma tributaria, pero naturalmente estas son como parte de un mismo paquete, ¿no? Estas cosas van de la mano, y en el propio preámbulo de la propuesta de reforma se habla de que, bueno, esto es para conseguir recursos para implementar el programa de gobierno, ¿no? Entonces, mi pregunta va en términos de eso. O sea, ¿cómo ven ustedes una propuesta alternativa
en lo tributario, o si más bien el tema va por una revisión que debiera hacer el gobierno de cuál es su plan de gobierno, en cierto sentido, ¿no? Sí, de que la solución va por un lado de algunos gastos que ellos tienen pensado que les parece que no corresponden y que por lo tanto no se necesitarían estos recursos. A ver, a mí me gustaría responder una parte de eso. Yo creo que el principal problema que tiene el país es la informalidad. Y el comercio ambulante, la informalidad, la cantidad de gente que no paga impuestos porque no está formal es muy grande. La evasión que existe a ese nivel es muy alta y no hay nada en esa línea en el proyecto. La Cámara Nacional de Comercio en su minuto planteó un impuesto progresivo, desintegrado y único para las empresas y alternativo para las pymes, que conservara la tasa del 10%, porque las pymes, los dueños de las pymes normalmente tienen una tasa efectiva menor al 10%, por lo tanto no parece lógico que las pymes financien al Estado. Y un sistema progresivo para las empresas, cosa de que mientras más ganen, más paguen, igual como las personas naturales. Y se pague por la empresa y se acaba, y el dueño puede pescar ese flujo y llevárselo y gastarlo y hacer lo que quiera con él, lo que permitiría dinamizar la economía, porque uno de los problemas de la economía nuestra es la falta de demanda de productos. Por eso, porque hubo mucho circulante, pero motivado por los retiros de la AFP, etcétera, pero que no fue seguido de una oferta de producción, porque no había confianza en el sistema, y eso un poco explica la inflación. Entonces, yo creo que por ahí va un poco la solución, y además el tema del gasto, que lo marcaron las economistas que me precedieron, donde hay un indicador, que el indicador Gini, que te demuestra que el Estado hace más la pega en Chile si lo comparamos con lo que hace Estados Unidos, con lo que hace todo el resto del mundo. En todo el resto del mundo, el mercado te deja un nivel Gini y después participa el Estado y te baja varios escalones. Aquí en Chile te baja 3 puntos. Entonces yo creo que ahí es el esfuerzo que habría que hacer. Esa es mi modesta opinión. Julio, la verdad es que el gran problema es que disminuir el gasto público es difícil, es un tema político. Y obviamente, como yo te decía, la organización de fuerzas es distinta entre los ciudadanos y el Estado. Por lo tanto, es mucho más fácil aumentar el gasto pidiendo más plata, y eso le podría pasar a cualquiera, que aumentar el gasto haciendo ahorros. Si es que nosotros como ciudadanos no nos ponemos de acuerdo para poner un freno, esto va a ser siempre así. Es la única forma en que tú logras que los estados sean más eficientes en el uso de los recursos es obligándolos. Porque obviamente ser más eficiente en el uso de los recursos requiere esfuerzo. Y yo creo que ese es el gran punto. Un gobierno, ¿no es cierto?, en forma natural va a decir, oye, yo quiero aplicar esto, no me voy a ni meter en lo que está antes, no voy a revisar si quiero bajar o no bajar, porque eso va a significar que tengo que pelear con esto, tengo que pelear con este otro, tengo que despedir a este, y eso no es fácil, ciertamente. Pero perdón, nosotros les estamos pagando un sueldo no para que hagan pegas fáciles, les estamos pagando un buen sueldo para que hagan una pega que sabemos que es difícil. Y si es que ellos creen que no son capaces de hacerlo, bueno, no se postulen a presidente, no se postulen a hacer un gobierno. Nosotros tenemos que ser capaces de exigir que se cumpla el contrato social. Y ese contrato social dice, nosotros pagamos impuestos, pero ustedes sean eficientes en el uso de recursos. Si no, nosotros los mandamos para afuera. Yo quiero, no sé si puedo agregar 2 cosas más cortitas, Julio. La primera es que en el fondo, una vez que uno se compromete a hacer ciertas partidas de gasto que vendrían a estar asociadas a una recaudación hipotética adicional que se va a conseguir, después el gasto es muy inflexible. Yo no puedo decir después, bueno, ahora no hago este gasto, con lo cual empiezo a generar un problema de que si me comprometo a hacer ciertos gastos y no logro los recursos a través de una mayor recaudación, empiezo a tener además un problema de mayor endeudamiento, ¿no? Eso es un tema que me parece súper importante. Entonces, no hay un mirar que quizás me estoy comprometiendo con determinados gastos que después no voy a poder rebajar y genera un problema de endeudamiento. Y el otro tema, eso ya per se me parece muy grave. Y el otro tema que también me parece grave es el tema de que, como tú decías recién, esta recaudación adicional
que en la realidad, digo, la reforma de Bachelet, como decía Michelle, pretendía recaudar un 3 y terminó recaudando entre un 1,5, y acá se pretende recaudar más de un 4,1, pero esta reforma, además, está pensada para, de alguna forma, permitir la implementación de un programa de gobierno, que es un programa de gobierno que de alguna forma fue rechazado el 4 de septiembre. Entonces, quizás hay que pensar si este es el programa de gobierno que hoy en día quiere la mayoría, ¿no? Siendo que en el fondo la votación del rechazo el 4 de septiembre fueron más personas las que rechazaron que las que finalmente terminaron votando por este gobierno. Entonces me parece que ese también es otro punto que uno tiene que pensar, ¿no? Julio, bueno, me parece muy interesante tu pregunta y creo que por eso también ha tenido distintas perspectivas. Y creo que también es relevante destacar que de los 3,5 puntos del PIB que está pretendiendo recaudar esta reforma, hay dos objetivos bastante consensuados en general, ¿no es cierto?, que es la salud y la previsión. Pero hay un tercer objetivo que apunta a financiar esta reforma tributaria, que creo que no hay consenso, porque 0,7 puntos del PIB, que es en torno al 20% de lo que se pretende recaudar con esta reforma, el gobierno pretende destinarlo a desarrollo de aparato productivo estatal, que creo que existiendo otras prioridades en el país como seguridad, una mala educación, una mala salud, no es el momento, ¿cierto? Porque también tiene que haber un capital humano de por medio que permita desarrollar un Estado, entre comillas, empresario, ¿cierto? Con innovación y desarrollo. Y esto también habla de que las cifras de esta reforma que están en informes económicos que también han sido bastante cuestionados por su debilidad, ¿cierto? No son informes muy profundos respecto al impacto económico de la reforma. Muestra que, por un lado, ¿no es cierto?, hay impuestos que en forma cierta van a afectar el crecimiento, como el impuesto al patrimonio, el de la utilidad retenida, la mayor carga del impuesto a renta, y ¿no es cierto?, Hacienda propone en esos informes que va a existir una compensación y un crecimiento importante vía investigación y desarrollo, que creemos que, diríamos, primero es un impacto que puede ser en largo plazo, y también queda, cierto, de manifiesto que no es un efecto cierto, sino que tiene una alta incertidumbre porque es una actividad de investigación y desarrollo, y que podríamos equivocarnos quizás en el proyecto de investigación y desarrollo y podríamos perder muchos recursos de todos los chilenos. Creo que eso es importante destacarlo. Gracias a todos por su respuesta. Ya ahondando un poco en esta línea, pero modificando un poco la pregunta. Digamos que acordar, o sea, hubiera un acuerdo algo más transversal, quizás no para un aumento de la recaudación de 4 puntos, pero digamos de 2 puntos, eliminando algunas cosas. ¿Dónde, y quizás acá Cristina nos podría ayudar, en dónde, de qué manera, qué elementos del sistema tributario les parece que serían los más apropiados para hacer un aumento, para lograr un aumento en la recaudación de impuestos? Y bueno, como ya está mencionado, lo más importante es elaborar un sistema fiscal que genere y que fomente el crecimiento económico del país, porque la mayor recaudación se obtiene con el crecimiento del PIB. Por otro lado, pueden ser lo que ya se está aplicando ahora, la amortización inmediata de las inversiones, donde si tú haces una inversión en capital, eso se desgrave en el momento, y entonces pues eso significaría que se fomente el crecimiento económico y la inversión. También se puede aplicar lo que está haciendo Estonia, que los impuestos sobre sociedades se aplican un tipo impositivo más reducido del 20%, pero que si hay distribución de los beneficios, entonces está permitiendo la reinversión, y que ahí no se están grabando los beneficios que se están reinvirtiendo, que es lo que estamos hablando también. Y por otro lado, un impuesto que es neutro desde el punto de vista del crecimiento económico y menos dañino que el impuesto sobre sociedades o el impuesto sobre la renta, es el impuesto sobre
sobre el IVA, los impuestos al consumo, que bueno, en esa parte Chile sí que tiene una base bastante amplia comparada con los países de la OCDE, pero que igual se podría ampliar más y reducir ligeramente el impuesto, y así se podría recaudar más y de una forma más neutra en términos de inversión y crecimiento económico, por así decirlo. Y también hay que, pues lo que recalcar otra vez más, que tienen que ser reformas que fomenten el crecimiento económico y de la recaudación viene a través del crecimiento económico del PIB. Y también hay otras, por ejemplo, habéis comentado el impuesto sobre el patrimonio, que es otro impuesto que en general recauda muy poco. En Europa llega a recaudar creo que el 0,1% en España y entre el 0,3% en Noruega, que es el país que más recauda del PIB en el impuesto sobre el patrimonio, con lo cual la capacidad redistributiva de este impuesto es muy pequeña porque la recaudación, por otro lado, es muy pequeña. Y a largo plazo el impuesto desincentiva la inversión en capital, desincentiva el crecimiento económico, la reinversión, etcétera, etcétera. Entonces es un impuesto que recauda poco, que se ha extendido en todos los países del mundo, solo existe ahora en Europa, en Noruega y en España. De hecho, España aplica un tipo impositivo 3 veces superior al que aplica Noruega y recauda 3 veces menos. Entonces es un impuesto que desde la Tax Foundation no lo recomendamos porque pues, eso desincentiva y recauda poco. Desincentiva la inversión y el crecimiento económico y recauda poco. Gracias, Cristina. Michelle. Sí, yo quería poner, a tu pregunta quería hacer 2 puntos. El primero es el que dijo Gabriela. ¿Para qué queremos esos 2 puntos? Tú dices, bueno, no le demos 4, pero démosle 2, lo típico de la negociación, ¿no es cierto? Pero la pregunta básica es ¿para qué? No es un tema de cuánto, sino un tema de ¿estamos de acuerdo en lo que se quiere hacer? ¿Existe coincidencia? El segundo punto es, ya, si estamos de acuerdo en el para qué, no es necesario recaudar más. Lo que necesitamos es ser eficientes en el gasto, y por lo tanto no es necesario. De hecho, hay estudios que hablan de más de un 4% del PIB de dinero mal ejecutado en programas públicos. O sea, no sobra. Y tercero, él apoyando todo lo que dijo Cristina, la verdad es que esta propuesta tributaria no es mala, es muy mala. Y es muy mala por una razón moral, ética, que tenemos que tener en cuenta. Cualquier negociación que llegue a que esta reforma tributaria se apruebe en algún porcentaje va a generar mayor pobreza en Chile. Y yo creo que eso es inmoral. Votar porque haya más pobres en Chile, porque eso es lo que vas a votar, a través de una reforma tributaria que genera menor crecimiento y con ello mayor pobreza, es inmoral. Y por lo tanto, si queremos hacer una reforma tributaria hay que partir desde cero. Primero, planteándose para qué. Segundo, plantearse ese para qué se puede resolver de otra manera que no sea justamente quitándonos el fruto de nuestro trabajo, por ejemplo, siendo más eficientes, aunque eso les va a significar más trabajo al gobierno. Bueno, eso no es nuestro problema, es un problema del gobierno. Y el tercero, una reforma que no genere pobreza. Bien, ¿algún comentario final de alguno de los otros panelistas? Bueno, bien. Le damos las gracias a todos quienes han participado, a quienes nos han escuchado y a la generosa participación de los distintos panelistas. Que tengan un muy buen día. Hasta luego. Muchas gracias a ti, Julio, un placer. Un placer verlos a todos. Gracias. Chao, que estén bien. Chao, chao. Muchas gracias. Chao.